precisamente en estas mañanas o tardes frías, qué rico es poder tomarse una bebida calientita que nos reconforte. Y Daniela Robles, que es la experta, nos puede presentar varias opciones. Daniela, muy buenos días. Muéstrenos, por favor, cuáles son estas bebidas calientes que podemos tener durante mañanas o tardes frías. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Acá tenemos varias opciones que, como usted lo mencionaba antes, ¿verdad? Apenas se pone el cielo como nublado, ya uno se antoja de tomarse un cafecito, un chocolate y una agua dulce bien calientita. Por acá tenemos varias opciones, ¿verdad? Este sería un latte que puede ser sencillo y también lo podemos saborizar, ya sea con caramelo, con vainilla. Tenemos el agua dulce, que sabemos que es algo muy costarricense y que a la gente le gusta un montón. El chocolate, que acá tenemos la presentación, la cual sería. Y también tenemos un postre que, aunque está haciendo frío, también hay unos como que les gusta más igual consumir frío. Y este se llama affogato, que es helado, y entonces solamente le agregamos el café. Un espresso sería en este caso, y queda un postre también muy rico. Daniela, dentro de las opciones que manejan ustedes, tienen también, por ejemplo, leche deslactosada, o si yo ando nerviosa, le puedo pedir por favor un tecito infusionado o leche de soya o almendra, algunas opciones también por si la leche regular me cae pesadita. Claro, además de estas bebidas también tenemos los que son capuchinos, también tenemos bebidas frías y por supuesto que le ofrecemos a las demás personas, bueno, a las personas que son intolerantes a lo que es la lactosa, también tenemos leche de almendra, también tenemos las opciones de lactosadas y semidescremadas para todas las personas que tengan alguna necesidad especial con estos lácteos. ¿Y cuáles son esos acompañamientos tan deliciosos que tiene usted ahí para estas bebidas? Bueno, acá en Café 240 grados pueden encontrar, ¿verdad? Desde galletas, tenemos macarons, tenemos variedad de tartaletas. En este caso acá tenemos una tartaleta de almendra, acá tenemos un pie de limón, también tenemos el arrollado crocante y empanaditas en las opciones saladas. También tenemos sándwich. Entonces, justamente para estas tardes tan frías y con lluvia, queda súper bien venirse a tomar una bebida calientita, ¿verdad? Con un riquísimo postre. Daniela, muchísimas gracias por esas recomendaciones de bebidas calientitas. Sin duda, la mejor manera de hacerle frente a estos días fríos es con una deliciosa de estas bebidas o acompañamientos. Hasta aquí el reporte de este miércoles. Maricris, ¿usted tiene más? Muchas gracias, Melissa Maña. Ahora, nosotros también merecemos tener dentro de nuestra casa un oasis, un espacio donde nos sintamos bien, donde veamos el color verde y nos alegre el día. Está con nosotros Hermas Martínez para explicarnos cómo hacer para tener ese espacio precioso dentro de nuestro hogar. Bienvenido. Cris, muchas gracias. Para Viveros Zamorano es un placer estar aquí con ustedes. Empecemos con las plantas que tenemos acá, porque hay opciones que son más fáciles de cuidar que otras. Sí, traje una selección de plantas de interior que es muy importante para tener en condiciones de dentro de la casa. Traje las primeras opciones que vamos a ver son las opciones que son más fáciles de cuidado, son las samiaculcas, son estas plantas de acá. Estas que están por acá. Justamente la que tenías en la mano. Estas plantas son muy resistentes y aguantan tanto condiciones de muy poca luz. Es casi una planta que puedes meter en un closet y no se va a morir. Ay, tanto sí, aguanta. Aguanta ¿Cómo es que muchísimo. se llama? Samiaculca. Samiaculca. Ahora, ¿por qué tiene la raíz un poquito salida en esta parte? Eso es muy parte? interesante. Esto que ves aquí en la raíz realmente son los bulbos de la planta a donde ella lleva todos los carbohidratos, todo el agua y toda la energía. Entonces eso es una reserva que tiene la planta para poder, en situaciones de escasa agua o escaso abono, pueda seguir creciendo, ¿verdad? Tiene su reservita. Exacto, muy resistente. ¿Cada cuánto la regamos, ya que tiene esa reserva? Eso es muy interesante. Es muy importante el tema del riego. No existe un tema que yo les diga, por ejemplo, cuando les dicen, riega esta mata 3 veces a la semana, no les hagan caso. O riéguela todos los días, tampoco. Es muy importante que las personas empecemos a conocer cuándo regar la planta por verla, por tocarla, por sentirla. Yo siempre les recomiendo a las personas que cuando quieran saber cuándo es importante regar la planta, una de las cosas que pueden hacer es meter un palito. Si el palito sale completamente seco,
hay que regarla en ese momento. O si la planta, si usted ve que el sustrato de la planta está completamente seco, hay que regarla. Entonces eso es muy diferente porque si vivimos, por ejemplo, en Coronado o en Poás de Alajuela, que es muy frío, o si vivimos en Santana, es Va a completamente variar. el riego. Ahora, esta monstera se ha puesto muy de moda y a muchos nos gusta. ¿Cómo hace para mantener esas hojas tan brillantes? Sí, la monstera es una planta de interior que está muy de moda. Es muy resistente, nosotros los vendemos en esta maceta pequeñita, es muy importante. Hay dos formas de hacer monsteras, unas por acodo y otras por semilla. Ok. Estas vienen por semilla, que da una mejor formación. Excelente. En el zamorano las hacemos por semilla, que es mucho mejor. Ahora, estas son más fáciles de cuidar. ¿Qué tan fáciles de cuidar son los helechos, que son muy bonitos? Los helechos son súper aguantadores, son muy bonitos. Les voy a dar los tips que son importantísimos. El helecho tiene que estar en sombra, nunca en sol directo. Ok. Eso es muy importante. Son plantas de mucha agua, entonces sí tenemos que estar encima del agua. Les gustan los ambientes tropicales, usualmente los helechos están debajo de los árboles, entonces les gusta la humedad, les gustan los lugares entre luz media, no demasiado oscuro, pero tampoco claro. ¿Un de sol corredor, directo. una terraza? Un corredor es perfecto. Ok. Entonces hay que tener mucho cuidado con el agua y les gusta mucho el abono orgánico. Todo lo que es compost, todo eso lo pueden ir agregando poco a poco a la planta y si pueden también una canasta de musgo para que ella vaya creciendo. Eso es lo que les mucho mejor, encanta. sí. Me llama mucho la atención aquella planta de allá porque es un verde muy oscuro. ¿Cómo se llama? Este es un Ficus Ule, también se llama Ficus elástica. Es una planta que está muy en tendencia, muy de moda. Es muy resistente y se da muy bien como para una sala. Necesita luz media, entonces sí requiere cierta cantidad de luz. ¿Una ventana podría ser? Cerca de una ventana está perfecto. ¿Cuánto llega a crecer? Bueno, esto realmente es un árbol. Ah, Aquí afuera del Canal 6, no sé si ustedes han visto estos ficus grandes que están afuera. ¿Es un árbol? esta? Es esta también. ah, imagínate. Sí, Bueno, que depende de la tienen aquí. maceta, entonces. Sí, lo que pueden hacer es tenerla en la maceta para que no crezca demasiado, pero eso es un árbol realmente. ¿Esto rojo que está acá, qué es? Esto rojo es una nueva hoja que viene Ah, de una camino. nueva hoja. Sí. Ok. Empieza a salir. Ahora, si nosotros queremos poner una planta tal vez en el baño o en la cocina que tiende a ser un poco oscuro y Sí, húmedo, sí. ¿cuál sería la recomendación? Las recomendaciones son las plantas tal vez más resistentes, Ok. que serían la Samiaculca o la Sansevieria Las que vimos tenemos al allá principio. también. ¿Cuál es la Sansevieria? La Sansevieria es esta que tenemos acá, esta alta que está aquí. tiene- Sansevieria, pero ¿cómo le decimos? Lengua de suegra. Lengua de suegra, sí. ¿ves? Que tiene otro nombre más conocido. Tiene un nombre más vulgar, ¿verdad? Este que está por acá. Esta Sansevieria, esta presentación es muy bonita porque es una presentación muy grande. Usualmente en el mercado no se ven Sansieverias tan grandes. Esta opción es otra de las plantas más resistentes, no requiere agua, aguanta condiciones tanto de luz directa como de sombra. Entonces es una planta que a las personas que les cuesta o que están iniciando en el tema de las plantas, yo siempre les recomiendo las plantas más fáciles. Es una buena opción. Esta es una excelente opción para empezar. ¿Requiere abono? Esta realmente no, Ok. porque no es tan necesario. En las plantas de interior no son tan demandantes de abono como las plantas de flor. Por ejemplo, una rosa que sí requiere muchísimo Ok. más abono. O los geranios. Las que verdes necesitan menos abono entonces. requieren abono, pero pueden utilizar un abono completo. Lo que yo les recomiendo siempre para las plantas de interior es un abono de liberación lenta. Es un 14-14-14 de liberación lenta una vez cada 3 meses y con eso ya están perfectos. Con eso están contentas, Sí, son fáciles con eso está entonces. perfecto. Ahora, ¿cómo se llama esa otra planta que está por acá? Estos son filodendros, estos dos son filodendros que tenemos acá. Estos dos. Sí, este es un filodendro verde y este es el rojo Congo, que tiene esta tonalidad un poquito más roja. Muy bonito. Estos dos filodendros son perfectos para espacios internos también y se dan muy bien, adornan bastante, crecen muy bien. Este es un poquito más de crecimiento, un poquito más grande que el otro, pero los dos son muy elegantes. Ahora, los helechos queremos que volver acá porque a veces se hacen muy pomposos. Sí. ¿Cómo logramos para que se mantengan así bonitos? El tema del abono es importantísimo. Ok. El abono, el que les dije de liberación lenta, les va a hacer súper bien. Hay abonos foliares también que se pueden poner en las hojas, ¿verdad? Que se aplican cada 15 días y pueden funcionar muy bien. Ahora, esa que está en el centro, por ejemplo, la que está en el centro de los helechos, ¿cómo se llama? Porque lo veo que es distinto. Este se llama helecho canguro. Ok. Ese es el nombre de él. Ay, míralas. Sí, aquí él va creciendo. Ajá. Este se da muy bien, es muy resistente. Él crece un poquito más lento, es de crecimiento un poco Ok. más lento que los demás, pero muy bonito. Ahora, esta planta que está por acá llama la atención porque es muy diferente. Ajá. Pareciera como que la hubieran cortado con una tijera para hacerle esa Sí, forma. tiene una forma espectacular. Esto que ven acá es una palmera.
Se llama palmera licuada, es una palmera que aguanta condiciones de sombra. Ok. Eso es muy importante porque no todas las palmeras son de sombra. Esta sí tiene esa particularidad. Entonces, Aguanta la sombra, podemos excelente. tenerla dentro de la casa, es una palmera de sombra y también no hay que excederse con el riego. Algo que la gente hace mucho es que riega demasiado las matas o las riega todos los días y eso lo que hace es pudrir las raíces. Hay que tener cuidado con eso entonces. Hay que tener cuidado con el riego. Muchísimas gracias por traernos este oasis verde el día de hoy. Un placer, muchas gracias. Para Viveros Zamorano es un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Chiquititas pero matonas, ¿qué le parece agarrar las semillas y hacer dips deliciosos? ¿No sabe qué untarle al pan? Esto le va a ayudar porque tiene un montón de vitaminas. Hoy tenemos a don Orvieto Morales y a Silvia Chinchilla. Bienvenidos. Buenos días. Silvia, al ser tan pequeñas, pero ¿qué es lo que traen adentro que son tan buenas para el cuerpo? Buenos días a todos. Las semillas están llenas de antioxidantes, son ricas para reducir el colesterol, nos ayudan en el tracto intestinal, realmente tienen muchos minerales, están llenas de vitaminas y realmente hoy día son de demasiado beneficio para todo lo que es salud. Ahora, Silvia, estamos viendo que tenemos también chía, tenemos superalimentos, pero ¿cuál es la más poderosa que decimos? No, esta es la reina. Entre todas las que tenemos, de verdad que todas son superpoderosas para lo que se llama salud y para lo que hoy día estamos en beneficio. Pero las más poderosas que existen para los antioxidantes es la semilla girasol o la semilla calabaza. Vea lo que está haciendo la calabaza, o sea, del ayote, no le boten por favor la semilla porque eso es como el tesoro, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, semilla de ayote, a nivel mundial, calabaza. Así es, la calabaza. Ahora, ¿con cuánto de calabaza ya sabemos que estamos llenitos de energía? Se supone que diariamente tenemos que comer un poquitito. Hablamos ¿Sí? de unas 10 semillas. Un puñito, Un puñito, ahí un tampoco puñito. la uso. Sí, tampoco, de verdad. Don Orvieto, perdón, el artista de la cocina, tengo que decirlo. ¿Cómo agarramos esto y hacemos un dip? Lo metemos ahí todo. Exactamente. Sí, bueno, eso es parte de la diversión de la cocina, el tomar la cocina como un arte y divertirse, ese es el objetivo final. Y que lo hace muy bien. Aquí, muchas gracias. Las semillas que utilizamos están todas en estos dips. Aderezos, por ejemplo, este que está acá, Vamos con ese primero. este es un dip que está hecho con berenjenas, tiene zucchini, tiene tomate seco, pero el ingrediente principal son las semillas de calabaza. Opa. Estas semillas de calabaza las tostamos en el horno para potenciar los aceites y poder sacar mucho más sabor de ellas. Mezclamos y hacemos ese tapenade que lleva las semillas de calabaza. Esta es una mantequilla pura, es como esta que está acá. O sea, esto que está aquí es como Es el la corazón, mantequilla, ¿verdad? La pura exactamente. mantequilla, se lo voy a poner Esto aquí. lleva macadamia, girasol, lleva también semillas de chía, lleva maní, lleva marañón. Eso lleva de todo, es una Delicioso. bomba pero energética, súper rica. Ahora, para el pancito, ¿verdad? Nada más un poquito y eso se está llevando lleva todos los ni- beneficios. No lleva ningún ingrediente que no sea natural. Cero preservantes, etcétera. Eso lo puedes hacer en casa. Esta verde es un pesto de albahaca. Uy. Por ahí anda la receta, creo que ya la di. Sí. Pero el pesto de albahaca lo puedes utilizar como en esta ensalada que tenemos acá de algunas verdes y utilizamos almendras. La receta original dice que trae piñones, pero los piñones me imagino que son muy difíciles Está de difícil, conseguir ¿verdad? acá. Y utilizamos almendras. Esta es de girasol con pejibaye. Vea, ahí está el pesto de albahaca con almendra. Ese es. Dígamela así, suavecito, suavecito. 200 gramos de albahaca fresca, Sí. 250 gramos de almendras fileteadas. Fileteadas, Esas es las importante. vamos a meter un toquecito al horno para potenciar el sabor con el aceite. Luego utilizamos aceite de oliva, 3/4 de taza, una taza de queso parmesano rallado Que le da el toque. y vamos a meterle un poquito de mantequilla. Silvia, bastante. ¿cuáles son las más buscadas? La semilla más buscada que usted dice, esta es la que siempre piden. Actualmente en Costa Rica contamos con gran variedad de semillas y generalmente entre las más buscadas hoy día está la semilla de chía también, Uf. la linaza, que pueden ser semillas que son solubles con agua para que sean más fáciles para el tracto, pero también entre otras semillas que tenemos está calabaza, está la quinoa y también tenemos que contar que no solo tenemos semillas, sino también tenemos frutos deshidratados como son las almendras, el marañón, el maní, que también son ricos en antioxidantes, reducen el colesterol, entonces yo creo que mezclar hoy en la dieta es excelente. Qué país más maravilloso. Vamos con el ¿Verdad? girasol, don Orvieto. Ve, esta de girasol con pejibaye, es Uf. súper rico. Eso es un dip que Pejibaye. puedes utilizar crudités como estos o lo montás en pejibayes, que aquí hay una muy interesante. Esto es un aderezo ¿De qué? que lleva pitaya y lleva chía. Pero vea también. qué lindo lo que tenemos. Dip
de semillas de girasol con humus de garbanzo. Es este que está aquí, este Ese de que acá. está ahí. Ese lleva garbanzos, lleva tahini, lleva una cucharadita de paprika ahumada. La lata de garbanzos es la que se compra en el supermercado y utilizamos la agua, que también, el agua del garbanzo, Sí. para hacer un licuado que nos va a dar una pasta homogénea como la que tenemos Le voy a acá. dejar aquí el rey porque usted me dice que el que tiene aquí es muy particular. Se lo voy a poner aquí Ajá. para que me explique este moradito de qué es. Ese lleva pitaya, mora y semillas de chía. Cuando se está... Sí, Vea ese la está... combinación pitaya, Sí, mora... es un y color semillas. bastante interesante cuando querés decorar platos y al mismo tiempo muy intenso en sabor. Por ejemplo, en esta ensalada de sandía, eso es un disco de sandía que está grillado. Sí. Ok, lo que llevan son unos mini vegetales, pero utilizamos el pesto de albahaca como aderezo, pero también perfectamente podemos utilizar... Hagamos este, mira, Ítalo. ¿Sí? Este es de sésamo con miel. Uf, lleva semillas de sésamo, lleva miel, lleva jengibre, lleva soya y es uno de los aderezos más ricos que tenemos Cuando en usted me nuestro dice que está restaurante. grillada, ¿cuánto a la parrilla, vuelta y vuelta para poder hacer también esa receta? Mira, no más de 2 minutos, porque la idea es no deshidratar la sandía, sino más marcarla y calentarla para no servirla tan fría. Y arriba poner los mini vegetales. Entonces, ese aderezo de sésamo con miel, con soya, jengibre, va súper rico para eso. Ahora, imagínese unos pejibayes y que le diga, bueno, ¿qué quiere ponerle? Y tenemos opción y variedad también, don Sí, Norberto. claro. Mira, con todas las semillas que están importando ellos, nosotros utilizamos bastante el recurso que hay y nos hacemos de ahí locos en cocina creando algunas cosas interesantes. ¿Cómo sale mejor por kilo, medio kilo, el puñito? ¿Cómo hacemos? Generalmente en la empresa se vende a partir de 1 kilo. Ahí tenemos A la partir de 1 bolsa. kilo, pero ahora también tenemos unos dispensadores donde usted puede adquirir a partir de medio kilo. Qué interesante, ¿verdad? Porque usted también puede llevar, bueno, Llevar 1000, un 2000, así como antes. exactamente, llevar un poquitito si es que quiere innovar o si es que quiere cuidarse su salud y si tenemos problemitas del colesterol o algunas cosas, semillas número 1. Bendito sea este país. Ahora, en esta ensaladita, ¿cómo le damos otro toque, otro giro, Norberto, que tenemos aquí variedad? Incorporamos semillas, por ejemplo, aquí hay semillas de macadamia trituradas también, se le puede agregar almendras, tienes chía, por ejemplo, y el aderezo que le tenemos a este, podemos usar este ahora sí, Claro, el claro, de pitaya con fruto del mora. dragón. Eso. Ahí está, vea. Y huele delicioso. No, eso es exótico. Huele- Eso es Sí, exótico. sí, esto es una Así ensalada es. que lleva semillas, ¿verdad? Que lo que andamos buscando es utilizar energía, utilizar Sí. proteína, porque Sí. tienen también, y son aceites que son muy buenos para la salud. Don Lorito, y vea qué interesante este plato donde usted pone color, texturas y también nada más es colocar y listo. Así es, así es. Y puedes utilizar cualquiera de los dips que hemos hecho con maní, con marañón, con girasol, con chía, etcétera. Y para una fiesta te saca de un apuro en 2 toques. Don Norberto y Silvia, les agradezco muchísimo. Con mucho gusto. El artista de la cocina y el Encantado. artista también de Con las muchísimo semillas. gusto para servirle. Gracias a Un ustedes. gusto. Seguimos. Tenemos consejos súper prácticos para estos días de lluvia, para que las huellas con agua o barro inclusive no lleguen hasta su casa. Con esto justo que tengo en la mano, con diferentes alfombras. Joana Montoya está con nosotros esta mañana para aconsejarnos cuál se acopla mejor a nuestro hogar. Joana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafa. ¿Qué tenemos que ver en la alfombra para que realmente sea absorbente y que decore nuestro hogar? Claro que sí. Bueno, el día de hoy tenemos 3 tipos de alfombras funcionales que sirven para diferentes áreas de nuestro hogar muy importantes. Las alfombras de entrada, las alfombras de baño y las alfombras de cocina. Importantísimo siempre tener claro para qué área de nuestro hogar requerimos la alfombra, porque cada una cumple con características específicas para esa zona puntual. En el caso de las alfombras de entrada, vamos a buscar alfombras que tengan generalmente 2 tipos de materiales. La parte antideslizante, que es la que está acá, que evita que tengamos Para que no se accidentes. resbale. Correcto. Y la parte de arriba, que puede ser de diferentes formas, pero que tiene una característica puntual, que es áspera, porque esto hace que la eficiencia de limpiado de nuestros zapatos sea perfecta. Ahora, Joana, por ejemplo, si nosotros caminamos por acá y aquí tenemos otras opciones, inclusive en bambú, ¿verdad? Que se ve como si fuese de madera. Correcto. ¿En dónde podríamos poner esto? ¿Realmente es absorbente? Sí, estas alfombras son de baño. El material, el bambú, es un material muy noble porque absorbe bien la humedad, pero también es fácil para secar, que es lo importante. Nuestras alfombras tienen que permanecer secas para evitar la proliferación de bacterias y para evitar también como que absorban malos olores. Y otra cosa muy importante igual en el baño es que siempre nos fijemos que la parte de atrás tenga esta parte antideslizante. Esta de acá. Sí, tiene esas gomitas o esos puntitos porque son zonas que pueden tener humedad
y es importante evitar accidentes. Ahora, por ejemplo, Joana, este de paño, pues uno sale mojado de la ducha, Sí. ¿verdad? Lo podría Sí. pues absorber muy bien. Este material es más liso, ¿nos va Sí. a dar esa misma funcionalidad? Sí, también es igual, nos hace la absorción del agua también de igual manera y evita que tengamos cualquier tipo de accidente con la humedad. Todas están hechas para que absorban la humedad independientemente del material, que estamos más acostumbrados a ver el paño y por eso lo relacionamos con que absorbe más, pero realmente si la alfombra indica que es de baño, va a cumplir con la función para la que fue hecha. Ahora, Joana, por ejemplo, esta negra con café, ¿verdad? Que vemos que hay dos materiales Correcto. en una misma alfombra. Usted ahora nos mencionaba que es importantísimo que siempre tengan dos materiales. Los tienen que Correcto. tener así como se ve en esta negra de acá con café, digamos, con los cerullitos para limpiar los zapatos, o pueden venir una parte arriba y la otra abajo. Realmente esta alfombra puntualmente es importante porque aquí es dependiendo de la utilidad de que le vamos a dar. Las alfombras que vimos al principio es porque de repente nuestra entrada no está tan sucia, es en cemento, cerámica y no llevamos tanta suciedad en los zapatos. Pero la que está viendo puntualmente está hecha con estos materiales porque está pensada para limpiar zapatos que tienen gran cantidad de suciedad, que venimos con más barro, que pasamos por lodo. O sea, para estos días lluviosos. Sí, de repente puede ser la alfombra que tenemos en el patio porque tal vez tenemos zacate, un poquito más de agua, entonces queda perfecta para evitar que pasemos el barro hacia adentro. Ahora, por ejemplo, esta otra, Joana, tiene dos tipos de materiales de igual forma, ¿verdad? Uno que es Correcto. como un plastiquito para que se adhiera bien al piso, ¿verdad? Correcto. Y este otro que es como una malla, que inclusive lo hemos visto en diferentes sillones o sillas para Sí, terrazas. sí. ¿Cuál es su funcionalidad? Estas alfombras están hechas para cocina, de hecho si las ves son un poco más pesadas. Más gruesas. La base principalmente es esta goma que lo que evita es que resbale para poner frente a la parte donde tenemos el agua, el lavado, donde hacemos ese tipo de actividades. Realmente es un tema de diseño porque la funcionalidad es la misma, evita a que nos vayamos a resbalar realmente y es como para las señoras que prefieren algo un poquito más neutro, un poquito más de diseño, pero realmente las dos, la base principal es la goma para dar esta estabilidad mientras las utilizamos. Por ejemplo, una como la amarilla que vemos ahí, que es como de tela o de paño, ¿esa Sí. en cuál lugar la podemos utilizar? Esa está pensada para baño porque ¿qué sucede con el baño? Siempre pensamos en decorarlo, tenemos nuestros accesorios, le damos vida al baño, entonces este tipo de alfombras complementa, realmente va a complementar la decoración que tenemos. Entonces en el baño, si ustedes ven a diferencia del resto, a veces sí hay un poquito más de diseño, pensando en darle vida a esta área. Joana, por ejemplo, estas de entrada de la casa, por ejemplo, que tienen diferentes estampados, diseños Sí. y colores, no van perdiendo la calidad porque de todos los días Claro. uno pasa por ahí. ¿Cuál es el Sí. cuidado que hay que darles? Claro, estas alfombras realmente las podemos lavar para que nos duren más, pero sí hay que tener cuidados específicos dependiendo del material. Cuando tenemos el plástico o silicón es más fácil porque con un trapito, con agua y jabón, pero este tipo de alfombras donde ya tenemos fibra natural, lo que podemos hacer es utilizar poquita agua, tal vez como con spray, una toallita, un cepillito de cerdas que sean más delicadas para evitar que perdamos el diseño, se lava y se pone a secar al sol y hasta que esté completamente seca la volvemos a colocar adentro de casa. ¿Cuándo tenemos que cambiar la alfombra? Muy importante, la alfombra nos va dando señales que podemos ver en el momento. Va desgastándose el diseño, se va perdiendo la uniformidad, entonces ya de repente tenemos relieve. Y otra cosa muy común es que de repente nos limpiamos los pies para entrar a casa y vemos que igual dejamos las huellas. Ya perdió la funcionalidad. Esa es la señal. Ya la señal. Joana, muchísimas gracias por acompañarnos con este montón de diseños, muy amables. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos, así como lo dice la alfombra, siempre, cada mañana. Pero bueno, ahora vamos a hablar de ese dolor abdominal que muchos pueden padecer, como aquí, como en la parte inferior izquierda del abdomen, ¿verdad? Un dolor que puede acompañarse de una diarrea, pero también podría acompañarse de un estreñimiento y pudiéramos quizá estar hablando de divertículos. Pero bueno, ¿en qué momento pueden llegar los divertículos a tener que obligarse a sacarlos con una cirugía? Bueno, todo esto lo vamos a profundizar con el doctor Juan José Meléndez, cirujano. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. ¿Cómo está? Muchas gracias por el espacio, un placer para mí también estar acá. Doctor, quizá como para entender, ¿verdad? A lo mejor me acabo de hacer una colonoscopía y me dicen, usted tiene divertículos. ¿Qué son? Bueno, mira, la forma, digamos que como más práctica que yo le explico a los pacientes es con una analogía. Yo les digo, imagínense que usted va en bici en San José. Ok. Y usted sabe que en San José a veces, por ahí de vez en cuando aparece un hueco. ¿Por ahí? Usted se va en el hueco, pega la llanta en el hueco. Ajá. ¿Y qué le pasa a esa llanta?
se le hace un abultamiento, ¿verdad? Como una tetita, que como una decimos tetita. popularmente. Sí, Exactamente. sí. Bueno, pues la llanta de la bici es el intestino grueso y la tetita es un divertículo. O sea, es una saculación, es un saquito que se hace en la pared hacia afuera del colon. ¿Y qué es lo que causa que se nos haga eso, digamos? Ok, hay muchas como teorías que pueden explicar la aparición de los divertículos. Sin embargo, una de las principales tiene que ver con la alimentación que nosotros tenemos. Si tenemos una dieta muy baja en fibra y tal vez alta en carnes rojas y demás, el intestino tiene que estar haciendo mucho esfuerzo para formar las heces. Y cuando tiene que hacer tanto esfuerzo, aumenta la presión por dentro y en algunos puntos de debilidad eso hace que salgan los divertículos. Y ahora, ¿en qué parte del cuerpo, digamos, solamente es como por aquí o en qué partes pueden salir divertículos? Mira, en Costa Rica, cuando hablamos de divertículos, eso es en el lado izquierdo, en el intestino grueso, el lado izquierdo. Esto puede salir en todo el tracto gastrointestinal, pero en nuestro país esto nos afecta principalmente en el lado izquierdo, en el intestino grueso. Qué curioso, ¿por la dieta o por algo específico? Esto es por nuestro estilo de vida, como que es medio occidental, medio americanizado. Entonces, el sobrepeso, la alimentación baja en fibra, la alimentación alta en grasas, hace que el intestino tenga que, como te decía, que trabajar mucho, y es uno de los factores que se ha visto que puede estar asociado a aumento de presión y salida de los divertículos. O sea, alimentación baja en fibra, alimentación de mucha carne roja quizá. Mucha carne roja. Y de mucha grasa pueden colaborar con esto. Es correcto, así es. Todo esto es más trabajo para el intestino, más trabajo para el colon para formar las heces. Ahora, digamos, ¿hay manera de uno saber? Es decir, ¿hay sintomatología para saber que uno puede ser que tenga divertículos? Mira, lo más probable es que la mayoría de las personas que tienen divertículos, esto no les produce ningún síntoma. Nada. Ay, de hecho, mucha gente ni se da cuenta que los tiene, o los que se dan cuenta es porque se hicieron una colonoscopía por cualquier otra razón y les salieron los divertículos. Pero es apenas un 30% de todos los pacientes que tienen divertículos los que van a hacer síntomas. ¿Y eso es cuando uno tiene una diverticulosis, así se llama? ¿O qué es eso? Hay dos términos importantes, la diverticulosis y la diverticulitis. ¿Y en qué se diferencia? La diverticulosis es el hecho de tener divertículos. O sea, nada más si existen divertículos en el intestino, eso es diverticulosis. Diverticulitis es cuando estos se inflaman. Cuando los divertículos se inflaman y el intestino se inflama, eso es diverticulitis, que son condiciones diferentes. Diferentes. Ahora, si tenemos alguna de estas condiciones, eventualmente sí pudiéramos tener síntomas. Con las dos, de hecho. Pero solo divertículos, lo más probable es que uno no sienta nada. Que no pase nada, exacto. Pero la diverticulitis, como si es algo inflamatorio, a eso sí todos les dan síntomas. ¿Podríamos hablar de fiebre? ¿Podríamos hablar de qué más, doctor? El dolor, que es típico de la enfermedad diverticular, que es hacia abajo a la izquierda en el abdomen, como debajo del ombligo hacia la izquierda. Sí. Y cuando se inflama mucho puede dar fiebre, que de hecho es un signo de alarma. Si hay fiebre y dolor es mejor consultar porque puede ser que sea una inflamación como más severa. Puede haber cambios en el patrón defecatorio, o sea, alternamos entre estreñimiento y más bien deposiciones más líquidas, diferente a lo que normalmente es para nosotros. Qué curioso, ¿verdad? Porque generalmente se habla más bien de que puede ser estreñimiento, puede ser diarrea. Pudiéramos hablar de que si la persona defeca estando con esta cantidad de divertículos o ya inflamados y con mucho gas y eliminando los gases, ¿podría bajar el dolor? Las personas efectivamente sienten alivio, pero cuando está inflamado, cuando hay diverticulitis, el dolor persiste, pese a eso. En el caso de la gente que ya ha tenido diagnóstico de divertículos, ¿verdad? Y que ya ha sido ¿es reiterativo primero que todo? No se quitan. No se quitan. No hay vuelta atrás. Cuando aparecieron los divertículos, ahí se quedaron. Ok, ¿cuál debería ser una alimentación idónea para la gente que tiene divertículos? Bueno, entonces como te decía, como la dieta baja en fibra, alta en grasas y alta en carne roja tiene tanto que ver con la aparición de los divertículos, lo contrario. Pues es al revés. Ajá. Una dieta más bien alta en fibra, baja en carne roja y baja en grasa. O sea, una dieta balanceada, pues, pero alta en fibra. Ahora, ¿qué hace una persona con divertículos? Es decir, ¿hay algún tratamiento, digamos, verdad? ¿O en qué punto se decide ya una cirugía? Ok. La mayoría de las veces, como te decía, estos cursan muy asintomáticos, los pacientes no sienten como gran cosa. La cirugía la reservamos para dos escenarios diferentes. Los pacientes que tienen una condición de emergencia, porque esto puede inflamarse mucho, incluso pueden hasta perforarse. Y si se perforan hay que operarlos de emergencia. Y cuando no es emergencia, si vemos que los pacientes empiezan a tener muchos cuadros de diverticulitis, si les afecta su calidad de vida
o si vemos que empiezan a hacer complicaciones más crónicas, como estrecheces, o que empieza a comunicarse el intestino con algunas otras partes, ahí sí es mejor operar. Doctor, antes de seguir profundizando en eso, precisamente en nuestra pantalla tenemos una lista, ¿verdad?, de alimentos que son altos en fibra para que puedan tomar nota. Usted sí los puede revisar para decirnos que estamos bien con toda esa lista. Importantísimo, importantísimo. O sea, la dieta alta en fibra es esencial en el tratamiento. ¿Eso qué va a hacer? de la ¿Va a ayudarnos a diverticulosis. barrer todo lo que hay en nuestros intestinos, a que funcionen bien? Hace que el intestino tenga que hacer menos trabajo, porque Ok. ayuda a amarrar más las heces. Ayuda a que la persona defeque sin tanta dificultad y que las heces tengan mejor, un contenido mayor. Entonces, es esencial la dieta alta de fibra para el tratamiento, el control de la enfermedad diverticular. Ahora, en el caso de una cirugía, ahora que usted hablaba, ya las personas que necesiten, ¿verdad?, una cirugía que es un porcentaje más bajo, ¿qué es lo que se les hace? ¿Se les corta un tracto del intestino donde están o qué se hace? Ok, lo que no se hace es quitar solo los divertículos, que eso es algo que a veces la gente como que cree. Sí, sacar las tetitas o algo así, Es ¿verdad? correcto, Las bolitas. eso no se hace. Lo que se hace es quitar el segmento del intestino que está más comprometido Ah, ok. e idealmente pegar los extremos para que los pacientes no tengan que salir con las famosas bolsitas, digamos, los estomas, la colostomía, correcto. ok. Que eso es más frecuente cuando la cirugía es de emergencia, pero cuando lo podemos hacer programado, preparando al paciente, optimizándolo, entonces en la medida de lo posible correctamos los bordecitos y la posibilidad de terminar con bolsita es muchísimo menor. ¿La recuperación del paciente después de una cirugía como esta? Es una cirugía grande. La Es- cirugía por enfermedad verticular es una cirugía ¿De grande veras? porque es cortar intestino Ajá. y vuelvo a pegar. Entonces sí supone un mesecito por ahí de reposo, una dieta especial las primeras semanas. ¿Pero después vida normal? Después eventualmente se hace vida normal. correcto. Ahora, ¿y esta persona que se opera podría eventualmente volver a tener divertículos? De hecho, uno puede tener divertículos en otras partes del colon, pero usualmente es ahí donde molesta más. Hay personas que pero es rarísimo, Sí. que tienen divertículos en otras partes y vuelven a tener problemas de los divertículos, pero es muy raro. es muy Ahora, raro. doctor, en el momento que uno sospeche, pero bueno, a ver, ahora usted decía claramente que la mayoría no tenemos síntomas, ¿verdad? Pero digo, uno se tuviera que hacer algún examen o en qué momento más bien les manda a uno un examen para saber si verdaderamente tiene divertículos, ¿verdad? ¿Y cuál es el examen? La localización del dolor es muy característico de los divertículos. Entonces, si empezamos con dolor a la izquierda, ¿Qué como duele? bajo ¿Como el a qué ombligo, altura, Doc? O sea, digamos que uno cuando dice izquierda abajo, como aquí, es como, el ombligo está aquí, más abajito el ombligo. Ah, no, mi ombligo está aquí, aquí. aquí mismo es donde Ok. duelen los divertículos. Y duele como, Duele. duele. Sí, duele. Ok, duele. ¿y cuál es el examen que se le hace a una persona? Sí, lo ideal es hacer una colonoscopía. Ok. La colonoscopía es el mejor estudio para ver los divertículos y aparte nos ayuda para descartar que no haya alguna otra enfermedad, un cáncer o algo así. ¿Hay una edad o género, digamos, que sea la que mayor cantidad de gente tenga divertículos o no influye? No, completamente. La edad de hecho, las personas mayores de 50 años tienen como 30% de posibilidad de tener divertículos y después de los 70 años es 80% los que tienen divertículos. O sea que mientras El más 80%. mientras más avanza la edad, más frecuente es ver divertículos. ¿Y cuándo llegan a molestar tanto como usted dice que ya tengan que requerir una cirugía? Es que apenas un tercio de los pacientes tienen Es síntomas. poco. Ahora, y de estos ajá, son menos los que se inflaman, menos los que se perforan y menos los que hacen complicaciones a largo plazo. en buena hora. En buena Ahora, hora. ¿estos divertículos pueden complicar cualquier otro padecimiento o realmente no vienen a molestar otra cosa? No, sí. Si es inflamación, Sí. esto puede enredar otras enfermedades o inflamaciones crónicas que van inflamación tras inflamación tras inflamación. Puede producir mucho alteración en el cuerpo, digamos, porque como te decía, se puede comunicar con órganos vecinos, con la vejiga, con otras partes del intestino, con la vagina de las mujeres. Entonces sí puede producir mucho daño a estructuras vecinas cuando son inflamaciones muy crónicas. En hombres, mujeres, eso me dijo la edad, pero hombres y mujeres, ¿hay alguna estadística diferente o va Tiende a ser parejo? un poquito más frecuente en mujeres, pero es parecido. En mujeres. Sí. ¿Y niños podría afectarles? Ay, esto es... los divertículos de los que usualmente hablamos Ajá. es más de adultos. Ok. Pueden ocurrir otros tipos de divertículos en niños, como alteraciones congénitas, Ujú. pero no es como de lo que estamos hablando ahorita. Ok, Es como es la enfermedad otro verticular tipo. que estamos discutiendo es más como de adultos. Cuando usted dijo que se perforen, o sea, que se perforen naturalmente, ¿cómo es que se perforan? Es que cuando, que se cuando rompa eso la se teta. inflama mucho, el abultamiento del divertículo como tal se puede romper. Ah, ok. Y si eso se rompe, se puede formar un absceso
o en el peor de los casos produce peritonitis y las personas tienen contaminaciones en toda la cavidad. Y esto es lo que a veces hace necesario tener que operar de emergencia. De emergencia, lo que usted decía. Pero al llegar, digamos, a ese punto es que verdaderamente ya estamos en los casos más graves de divertículos, correcto. no en el común y silvestre. Exactamente. Lo que uno busca es tratar de identificar los pacientes que van a hacer ese tipo de complicaciones y darles un seguimiento muy estrecho para evitar que esto ocurra. Entonces, ¿cuál sería el ABC? Digamos, pudiéramos nosotros trabajar, bueno, usted lo dijo con la dieta, pero digamos que eso sería lo ideal para uno poder prevenir ya digamos en los 50, que es la edad más, ¿verdad? Que somos más vulnerables después de los 50 y más de los 70. ¿Cuál sería el ABC para poder tratar de prevenir en su caso? Ahí la recomendación, y esto a veces a la gente le da como perecilla, pero o sea, son las mismas recomendaciones que nos mantienen bien con las otras enfermedades, aplican para la enfermedad articular. Ejercicio físico, mantener el peso en control, evitar el fumado, una alimentación balanceada, especialmente con alta en fibra. Esto es las medidas, digamos, que podemos tener para mantener este control. Ese es el consejo para estar saludables en general. En general. Doctor, un placer tenerlo aquí. Bueno, el tiempo corre y muchas personas han heredado una casa, un carro, una cuenta y usted dice, qué bueno, esto me da independencia. Pero si usted no sabe las reglas del juego de una herencia, se puede hacer una bola de nieve y le puede traer problemas para usted y su familia. Necesitamos un experto y aquí tenemos a Cristian Zamora con las recomendaciones. Don Cristian, bienvenido. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. A ver, ¿quién pone las reglas de una herencia, don Cristian? O tal vez me gustaría de manera general explicar un poco para que el televidente, primero creo que es importante para todos. Sí, señor. Recordemos que todo ser humano tiene un principio y tiene un fin. Y cuando llegamos a ese fin y tenemos algún tipo de bien, ya sea mueble, inmueble o incluso dineros en bancos, ¿cómo se va a repartir? ¿Cómo se va a disponer de todo lo que yo tenía? Así es. ¿Se va a hacer según mi voluntad o van a tener posibilidad algunos familiares de reclamar esos bienes? Bueno, ¿cómo funciona? Primero que nada, aclarar que siempre hay que hacer un proceso sucesorio. Okay. El proceso sucesorio es el proceso por el cual un heredero va a transmitir o recibir del causante, que es la persona que ha fallecido, los bienes. Esto es importante aclararlo porque algunas personas dicen, es que no dejó testamento, ¿cierto? Entonces hay que hacer un proceso sucesorio. ¿Cierto? No es así. Ya sea que haya testamento o que no haya testamento, hay que hacer un proceso sucesorio. ¿Ok? Ahora bien, ese proceso sucesorio puede hacerse en dos vías. En vía notarial, a través de un notario, que por cierto es mucho más rápido, pero se necesitan ciertos requisitos que ya voy a mencionar. Y la otra vía es la vía judicial. ¿Qué varía que vayamos a una u otra vía? Lo siguiente, para ir a la vía más rápida, la vía notarial, requerimos, uno, que no hayan incapaces, personas que tengan algún problema mental, algún problema cognitivo. Eso es importante. Segundo, que no hayan menores de edad. Okay. Y tercero, que no haya conflicto entre las partes. Si hay alguno de estos tres elementos, necesariamente tenemos que ir ante el juez. Y eso va a hacer que el proceso dure 2, 3, 4, 5 años. Aprovechando que estamos en nuestro Facebook Live, para que usted se meta ahí, por favor, ponga también cualquier tipo de pregunta. Aquí está la entrevista también y tenemos al licenciado a su disposición. Licenciado, ¿cuáles son los bienes que se pueden heredar? ¿Cuáles son las características que pueden pasar de generación en generación? Bueno, como mencionábamos anteriormente, pueden ser bienes muebles, que estamos hablando de vehículos, por ejemplo, muebles registrables. Pueden ser bienes inmuebles, propiedades, lotes, etcétera. Pueden ser dineros. Y aquí tal vez hago un paréntesis que le puede interesar a nuestros televidentes, y es, cuando hay dineros en bancos, no necesariamente entra en el proceso sucesorio, porque hay una ley especial donde cada uno de nosotros podemos acercarnos a nuestro banco y dejar los beneficiarios. Entonces usted puede decir ahí, yo dejo un 50% de lo que haya en mi cuenta a tal persona o el 100% a tal persona, y cuando está el fallecimiento, entonces yo puedo acercarme al banco con un acta de defunción, la copia de la cédula de la persona que ha fallecido, y si soy el beneficiario se me va a trasladar esos montos sin necesidad de ir al proceso sucesorio. Don Cristian, lamentablemente fallece alguien y todo el mundo dice, ¿y a quién le queda la casa? ¿Cómo hacemos cuando se hereda una casa o cuando no está claro ese tema? Bueno, muy bien.
Tal vez ahí haría la diferencia entre qué es un heredero y qué es un legatario. Ok. Un heredero, estamos hablando, puede ser uno o varios herederos, cuando es sobre la masa, cuando es sobre todo lo que la persona tenía, ¿ok? Y hablamos de legatarios cuando el causante, la persona que falleció, legó una determinada posesión, digamos una casa, la casa de Sarapiquí, se la voy a dejar a Ítalo. Sí. Entonces, ese es un legado, ¿ok? Ahora bien, el artículo 572 del Código Civil es el que nos dice, en caso de que no haya testamento, cómo se repartiría o quiénes son los legítimos herederos. Importante, el testamento es un documento que adquiere vitalidad, ¿verdad? Que adquiere fuerza de ley una vez que la persona fallece. Yo puedo en vida decir, mire, le voy a dejar mi casa a Juan, el carro a Pedro, pero yo tengo libre disposición mientras esté en vida, porque yo puedo hacer mi testamento para ordenar las cosas, no porque me esté muriendo. Entonces, si yo quiero vender mi carro, aunque lo haya testado, lo puedo vender. ¿Qué pasa con esos bienes que ya vendí? Ya no son heredables, ¿verdad? Así es. Ahí hay un error porque a veces las personas dicen, pero es que en el testamento a mí me había dejado el carro, pero lo vendió y estaba en todo su derecho de venderlo. Vea qué interesante, y le agradecemos también a Ibi Solís. Dice que tal vez heredaron una casa, hay varios hermanos, uno quiere dividir y quiere vender y dividirse la plata y los otros dicen, hombre, dejémonos la casa. ¿Qué se hace ahí? Bueno, muy buena esa pregunta, gracias por hacerla. Primero que nada hay que entender que esa herencia le pertenece a todos por partes iguales y nadie está obligado a soportar la decisión del otro. Lo que dice entonces la ley, y en este caso lo que van a hacer los jueces, es sacar a remate la propiedad. Si uno de los herederos no quiere conservarla, se saca a remate, se vende y se le distribuye a cada uno lo que corresponde. Vea, ¿cómo se sabe cuánto le corresponde a cada persona? Porque dice, tal vez un hermano dice, no, pero yo viví con mi mamá toda la vida, a mí me toca un 70 y a uno un 30, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se reparte? Bueno, esa es otra muy buena pregunta. Eso, igual la ley ya lo prevé, como les decía en el artículo 572, nos dice cuando no hay testamento, porque cuando hay testamento yo puedo decir y repartir proporcionalmente las cosas. Claro. Pero cuando no lo hay, entonces la ley nos va a decir, bueno, en primer lugar, los herederos legítimos de la persona que ha fallecido son los padres, el consorte, el conviviente, la pareja y los hijos, ¿ok? Entonces, entre estas personas se divide equitativamente lo que exista. Si son, depende si tiene los dos padres vivos, si tiene 4 hijos, etc. Eso es diferente, y aquí hay otro punto importante, al bien ganancial. Cuando hay un cónyuge, ¿verdad? Ahí hay que hacer una matemática para decir cuánto corresponde al bien ganancial de la persona que falleció, que es hasta un 50%, y qué pasa con el resto, cómo se reparte. Y ahí tendríamos que verlo casuísticamente. Vea qué caso más interesante, y le agradecemos a Winston, que está pegado en nuestras redes sociales. Le parece que el hermano se adueñó prácticamente de la casa ilegalmente, que nadie lo saca de ahí, y sacó al otro hermano de la casa. ¿Qué puede hacer Winston? Bueno, ahí habría que conocer muy claramente el caso de don Winston, a ver cómo fue que se dio. Pero recordemos que hay que abrir el proceso sucesorio. Ese atrincheró ahí, se metió y dijo, esto es mío. Pero ese es un asunto de hecho. Uno de hecho puede hacer lo que crea, tenga o no tenga razón, ¿verdad? Para eso está el derecho, donde nosotros vamos, presentamos la apertura del proceso y a través del notario o del juez vamos a llevar los pasos pertinentes para que legalmente se traslade lo que corresponda. Entonces, en este caso, si la casa le corresponde a las 2 personas, habrá que sacarla a remate y repartir. Y si uno se está beneficiando, por ejemplo, de que está viviendo ahí y el otro no, habría que analizar si corresponde el pago de algún tipo de alquiler o si se va a ver como el dinero que el que está viviendo ahí está invirtiendo para cuidar el bien mientras tanto se reparte. O sea, hay que analizarlo. Vea qué interesante esta pregunta de don Carlos. Don Carlos heredó una casa, pero él le cambió el techo a la casa y le invirtió 4 millones de colones. Ahora, él está heredando, él dice, no señor, no se reparte por igual porque yo le invertí 4 millones de colones a esa casa más. Bueno, ahí también es un tema. Échele tierra, ¿no? Es que depende, vamos a ver. Si yo estoy recibiendo
la herencia, digamos, de mis papás, si yo le invierto a esa casa, primero hay que entender que yo tengo una expectativa de derecho. Hasta tanto no se traslade durante todo el proceso, lo que le corresponde a cada uno es una expectativa. Sí, yo podría, si es para mantener el bien en buen estado, hice esa inversión, podría presentarlo dentro del proceso sucesorio para que se tome en cuenta y se liquiden, así como hay que pagarle al notario, hay que pagarle a los peritos en caso de que haya que hacer peritajes. Todo eso se va cancelando, luego de lo que queda se reparte según corresponda. Cuando fallece alguien hay valor económico, pero, y me tocó a mí también, hay cosas de valor sentimental, cosas que uno dice, no, yo quiero esto que me dejó mi mamá, pero tal vez no lo dejó. ¿Cómo se reparte esas cosas que tienen valor sentimental, que están dentro de la casa que se heredó? Muy bien, ahí volvemos al tema de si había testamento, y esas cosas se pueden poner en el testamento. El cuadro de la familia, se lo dejo a tal persona, todo eso se puede hacer. Incluso, hago un paréntesis, es una buena práctica para todas las personas que tienen algo, no porque vayan a morir mañana, sino por una cuestión de orden, que hagan su testamento. Recuerden que igual pueden disponer de sus bienes en el plazo que estén viviendo, pero así se va a hacer la voluntad de ellos al momento de su fallecimiento y eventualmente evitar conflictos. Recordemos, Ítalo, esto es importante también, no solo la parte legal, hay una parte emocional muy fuerte, por supuesto. Que hay que tener. Yo le pido a todas las personas que se asesoren para evitar un poco esa emocionalidad. A veces creemos que tenemos derechos, a veces creemos que tenemos razón y realmente no es así, ¿verdad? Entonces, para eso están los asesores de su confianza, los abogados y los notarios, para que usted pueda dilucidar esas dudas que tiene. Esta pregunta nos vamos a guardar el nombre de nuestro televidente, y es que heredaron, ¿verdad? Y él tiene un hijo de crianza, no un hijo, ¿verdad?, de matrimonio. Entonces los hermanos están incómodos porque dicen, no, pero es que él no tiene nuestra sangre, ¿por qué va a heredar? Bueno, eso es un tema muy importante, de hecho quería mencionarlo. Actualmente existe ya el derecho de que los hijos de crianza puedan recibir herencia, puedan pelear por esa herencia, o sea, tiene el derecho. Le recomiendo a esta persona que se asesore que busque un notario o un abogado de su confianza, porque sí puede él reclamar la parte. Esto pues se ha venido reconociendo, así fue con el matrimonio, con las relaciones de hecho, ¿verdad? Claro. Las personas convivientes que no se casan, pero llevan una vida, entonces se les respeta el derecho. Los hijos pasa ahora igual, y cuando una persona muere tiene derecho a reclamar la herencia que le corresponde. Este tema es delicado. ¿Qué pasa con las cuentas del banco, con la plata? Porque tal vez hay un hermano pilluelillo que empieza, saca 20,000, saca 1,000,000, los hermanos no se dan cuenta. ¿Qué hacer con este caso? Bueno, ahí como corresponde, no sé si recuerdas, al principio de la entrevista decíamos que hay una ley especial donde se indica quiénes son los beneficiarios de las cuentas. Entonces ahí tiene la persona en vida que ir a poner a sus beneficiarios, y cuando la persona fallece, los beneficiarios acercarse al banco para que le trasladen. Si hay movimientos, digamos, en el plazo de que al banco se le notifique el fallecimiento, pues sería revisarlos a ver si corresponden, porque eventualmente puede haber sido el pago de algún tema del mismo sepelio, alguna cosa así, que digamos es válido. Mientras tanto, se sabe quiénes son los herederos correspondientes. Vea qué buena pregunta nos deja doña Reina, y les agradezco a todos los que están en nuestro Facebook Live. Doña Reina dice, ¿qué pasa si esta persona fallece y apareció un hijo con apellidos y todo y nadie sabía? Y dijo, presente, a mí también me toca esa plática. Ajá. Bueno, lo importante es que cuando se abre el proceso sucesorio, ya sea notarial o judicial, hay que publicar un edicto. Esa publicación del edicto lo que busca es que realmente todos los posibles herederos sean llamados a este proceso para dilucidar si a ellos les corresponde o no les corresponde. Si es un hijo y tiene los mismos derechos. Perdón, esto es como las piñatas, el que recogió en el momento recogió, pero ¿qué pasa si ya se abrió ese proceso, pasaron los años y aparece esta persona y dice, no hombre, yo también quiero eso? Bueno, ya ese es un tema mucho más delicado, habría que ver por qué razón no apareció, habría que ver si apareció dentro de los 10 años de la prescripción de certeza. Tiene 10 años. Sí, hay 10 años, ¿verdad? En Costa Rica aplica como plazo máximo de prescripción los 10 años, salvo ciertas excepciones en derecho penal.
que es certeza jurídica para que si algo no se resolvió en ese plazo, pues se sella, pero sí habría que analizar el caso para ver si se puede reaperturar el proceso sucesorio, que existe esa posibilidad, y ver si hay que mover algún bien que se haya otorgado de manera incorrecta. Claro. Vea qué interesante esta pregunta. Fallece una persona, el hijo, ¿verdad? Él deja un testamento, eso es lo que nos están diciendo, pero de palabra decía otra cosa. No, esto va para esta persona, esto va para lo otro. Entonces, es el testamento contra la palabra del difunto. ¿Cuál gana ahí? Bueno, ahí es muy importante, hay que analizar el caso. Vamos a ver. Vamos a ver, tenemos la última voluntad de la persona, ¿verdad? Que es lo que tal vez le manifiesta, hay que ver si hay testigos o cómo lo manifestó y el respeto o dignidad que le quieran dar a esa respuesta, claro. ¿ok? Sin embargo, claro que hay que traer el testamento y hay que ver, por ejemplo, si habían bienes. Bueno, a ver, testé 2 casas, pero esas casas existen. Y si existen, pues entonces le corresponderán a la persona. Si ya no existen, bueno, revisamos el testamento, pero estas ya no están. Las cuentas bancarias van no a los que digan herederos aquí, sino a quienes eran los beneficiarios. Entonces, hay que ir discriminando, separando cada elemento para ver dónde se antepone una situación a la otra. Vea qué interesante, y quiero agradecerle a todos porque yo sé que son consultas muy valiosas. Don Luis, fallece el papá ya le había dicho en vida, esta casa, si yo fallezco, es para usted. Pero los hermanos quieren que queden firmes porque ellos están de acuerdo que se quede con la casa de don Luis. ¿Hay que abrir un proceso para que quede en plano o simplemente le dan la casa y listo? Como lo dijimos al principio, hay que abrir proceso sucesorio. Así están de acuerdo. Siempre. Okay. Es la única forma legal de trasladar los bienes de la persona fallecida a sus legítimos herederos. Lo que puede pasar ahí es que hay que abrir ese proceso, van a venir todas las personas, los hermanos que tengan derecho, y en ese proceso los hermanos pueden firmar cediendo mediante un acuerdo esos derechos que ellos tenían y dándoselos al señor que nos hizo la pregunta y trasladándole entonces todo a él, ¿verdad? O sea, se ponen de acuerdo y le firman, pero a través del proceso que corresponde. Siempre es importante, necesario, no importante, abrir el proceso sucesorio. Otra pregunta también, esta persona heredó un lote, parece que bastante grande, uno de los hermanos construye una casa y entonces lo que le dice el hermano a los demás es, bueno, ahí este lote es nuestro, entonces construyan ustedes también ahí, pero tal vez ellos no quieran construir o quieren vender. ¿Qué se hace si quieren vender el lote, pero él ya construyó la casa? Bueno, ahí sí hay que hacer algunos malabares, digamos, claro, ¿verdad? Claro. Hay que determinar si se vende la propiedad con la casa y esta persona quiere pues, que se le pague el adicional que le corresponde por lo que él invirtió en la casa, esa es una forma. La otra forma sería que se segregue el lote, si es que lo permiten las dimensiones y el plan regulador de la zona, se segregue el lote y se saque de ahí, se vende el resto, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo lo acomodamos. Licenciado, ayudémosle a doña Magali, que es que falleció el papá. Ella va al banco a presentarse y le dicen, no, es que su papá no actualizó los datos, no hay beneficiarios activos en este momento, no le vamos a dar la plata. ¿Qué puede hacer doña Magali? Abrir el proceso sucesorio. Si no existen beneficiarios en los bancos, entonces se abre el proceso sucesorio y el juez va a indicarle a los bancos que depositen en la cuenta del juzgado todos los dineros que estén en las cuentas en diferentes bancos. Se depositan en el haber del proceso sucesorio y ahí se va a determinar a quién le corresponde porcentualmente las cantidades de dinero que hayan ahí. A la puchica, bueno, parece que, bueno, esto es para doña Magali, ¿correcto? Doña Magali, esta respuesta es para usted. Se fallece el papá, parece que hay varios hermanos, ¿verdad? Son varios hermanos, pero antes le había dejado a nombre de 3 nada más y dejó por fuera a varios hermanos más. Los hermanos están peleando, ¿qué hacen nosotros? Ok, si hablamos de que le dejó el papá mediante un testamento, tienes 6 hijos, pero le heredó todo a 3. Exacto, eso es válido. Puso nombre de 3 nada más. Lamentablemente y por alguna razón el papá dejó fuera a esos otros 3 hijos, sí, señor, ¿verdad? Y se tiene que seguir la voluntad, que es seguir el testamento. Punto importante, ¿se puede hacer algo? Bueno,
habría que revisar si ese testamento es legítimo o tiene algún vicio de nulidad. Si el testamento, por ejemplo, se hizo con la persona con alguna discapacidad, enfermedad o coacción o tipo de fraude que se le engañó, todo eso se puede revisar y si hay los elementos necesarios para hacer un proceso de nulidad del testamento, se puede hacer, se quita el testamento en caso de que proceda judicialmente y se inicia con un proceso sucesorio, ¿verdad? Donde ya entrarían todos los hermanos. Hoy le estamos ayudando a mucha gente, licenciado. Ítalo, es que como hablamos al principio, el tema tiene que ver con todo el mundo, porque todos tenemos un principio y un fin. Y vea lo que nos dice Susi. Susi le dice que la mamá compró una casa, 50-50, o sea, 50 Susi, 50 la mamá. Ajá. Y le dijo a las hermanas, esta casa es de Susi cuando yo muera. Ajá. Pero ahora que falleció, las hermanas dijeron, no, hombre, le metemos el pleito porque esa casa ahora también es nuestra. Bueno, ahí está el tema de lo que se dijo y lo que está en documentos. Así es. Si ellos la compraron, ¿verdad? La mamá y la hija a medias, entonces en el registro debe aparecer así, un derecho de un medio o un 50% para la mamá y uno para Susana, Susi. ¿Qué es lo que pasa? Cuando muere la mamá, solamente el derecho de un medio es el que va a ir a proceso sucesorio. El de Susi sigue siendo de ella. Entonces hay que suceder habría que ver si las hermanas le quieren pelear ese medio derecho, legalmente tienen derecho a hacerlo, si no está atestado, y a ella lo que le va a corresponder es una parte como hija, ¿verdad? O comprarle a las demás hermanas, pagarle, digamos, el derecho a ellas para comprarle el otro 50% y quedarse con la casa. Esto está caliente, licenciado. Vea lo que le pasó a Susi, que Susi es la que acabo de leer, perdón, doña Vicky, ya ando como lo que se están tantos nombres. Vea lo que le pasó a doña Vicky. Vea, Tristán, ¿cómo es la cosa? A ver, estíremelo ahí porque no entendí muy bien, un toquecito, vea. Ok, el papá hizo un testamento y dijo que se lo iba a dejar a las dos hermanas, ok, a ella y a la hermana, pero en el momento que fallece, se perdió el documento. Entonces, ¿qué van a presentar? Muy buena pregunta, porque se me estaba escapando. Gracias. ¿Cómo sabemos si hay o no hay testamento? Tal vez esa es una de las primeras preguntas, ¿verdad? Sí. Bueno, normalmente se busca quién era el abogado de confianza del causante, o la persona que fallece, y se le pregunta. Pero todos los testamentos tienen que registrarse en el Archivo Nacional. Entonces el Archivo Nacional está ahí por el registro, detrás del registro, entre Zapote y Curridabat, y las personas pueden ir y preguntar, incluso por internet usted puede hacer una consulta con el número de cédula o nombre del fallecido, meterlo en la página de internet del Archivo Nacional y ver si le aparece que tiene un testamento. Puede tener hasta varios testamentos. Esto también me va a contestar otra pregunta. Hizo un testamento, pero después hizo otro y después hizo otro. Ajá. ¿Cuál tiene validez? ¿Cuál es el que vale? Los tres van a estar en el archivo, ¿verdad? Entonces uno puede ir y sacar copia de todos para ver qué fue lo que se dijo, quiénes fueron los testigos, porque tiene que haber al menos 3 testigos en cada uno de esos actos. Claro. Tiene validez el último. Lo que dice la ley es que el último testamento revoca los anteriores, ¿verdad? Entonces, si yo hoy le quiero dejar la casa a Juan, pero mañana me enojé con Juan y se la quiero dejar a Pedro, hago uno nuevo y ya el anterior no tiene validez. Licenciado Cristian Zamora, le agradezco mucho porque hoy le ayudamos a muchas familias. Bueno, qué dicha. Sí, y hay muchas dudas sobre el tema. Qué dicha. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Pequeña pausa comercial.